con sentido común volvemos a lo que empezó a suceder ayer en Santa Fe y de lo que hablábamos hace un ratito, y es la convención constituyente, que ya tiene su reglamento, ya tiene definida que son 8 comisiones, tiene definidas las mayorías, tiene definidas las autoridades y ahora hay que empezar a debatir, hay que empezar a trabajar. Nosotros vamos a conversar ahora mismo y agradecemos que nos dé un ratito de este tiempo con Lucía Masneri, que es secretaria de Asuntos Penales de Santa Fe, pero en este caso la llamamos por convencional constituyente, porque también está en Santa Fe y va a participar entre las 69 personas que van a debatir sobre la reforma de la Constitución. Ya les contamos, votaron 68 por ahora, pero finalmente van a ser 69. ¿Qué tal, Lucía? ¿Cómo estás? Marcelo Fernández, buen día. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Muy Buen bien, día. muy bien. Bueno, felicitaciones por el cargo y por este momento histórico que van a llevar adelante a partir de ahora mismo, de ayer en realidad. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Consideramos que la responsabilidad y lo que se espera de lo que podamos construir es absolutamente primordial y que la verdad que tenemos toda una sociedad santafesina pensando en sus próximos 63 años, celebrando la constitución que teníamos, pero pensando en lo nuevo que necesitamos ahora y que vamos a necesitar más adelante. Lucía, bueno, la Constitución tiene como dos partes, la parte de derechos o de deberes, y la parte de la estructura formal del Estado. Vamos a detenernos un poquito en esta. Por supuesto está el tema de la reelección del Poder Ejecutivo, la reelección del gobernador, no solo del actual, sino de los que vengan para adelante. Saquemos ese tema porque ya está muy politizado, muy discutido, muy debatido, ventajas, desventajas, saquémoslo. Vamos a la otra parte, a la parte probablemente un poquito más dura. ¿Qué posición lleva Unidos en cuanto al tema mandatos? El gobernador, una reelección. ¿Qué va a pasar con el resto de los cargos electivos en la idea que tienen ustedes en Unidos? Y en realidad, Marcelo, entendemos profundamente la politización negativa de ciertas figuras que quieren quedarse en una política sucia, en una política banal, pero digo, la duración de los mandatos, tanto del gobernador como del resto de los cargos, es un límite al poder. Quiero decir, primero es que todos puedan ser reelegidos una sola vez. Entonces, todos terminamos esta convención pudiendo ser reelegidos una sola vez, el gobernador y todos los demás. Y eso no solo equipara al gobernador a sus otros poderes dentro de el mismo Estado provincial santafesino, sino que además nos equipara a nación. Quiero decir, Santa Fe queda desplazada respecto de un sistema que funciona hace 31 años. Y con esto me gustaría, digamos, que todos sepamos y que nos manejemos de distinta manera, porque todos hablamos de la reelección. No, es el derecho a volver a participar de elecciones, digamos, lo que se está brindando en una sola oportunidad para todos los cargos electivos, desde legisladores hasta el gobernador. Luego, la gente elige. No significa que extendemos los mandatos a 8 años. Significa que le damos a la gente la posibilidad de elegir la continuidad de una gestión que se considera que en 4 años tal vez no pudo cerrar procesos más largos. Ujú. Hay Lucía, muchos te hago procesos. una pregunta. Vos mencionabas gobernador y legisladores. ¿Esto va a ser también va a alcanzar también a intendentes, por ejemplo? ¿Va a alcanzar a concejales o no llega hasta ahí? En principio eso quedaría de alguna manera determinado a cierto grado de autonomía municipal, que por supuesto es uno de los temas más álgidos a debatir. Santa Fe tiene 366 localidades, con lo cual son 366 voces, entendiendo que Unidos tiene una absolutísima mayoría de esas localidades,
pero son voces que por supuesto merecen ser escuchadas y contempladas en la necesidad de cuál va a ser el grado de autonomía posible, previsto y que se acuerde en la convención. Ujú. Y sobre la autonomía puntualmente, que, porque es un tema que va a ser materia de... Mira, con todo el mundo que he hablado antes de ahora, ninguno me ha definido con claridad cuál es el perfil de autonomía que se busca para una ciudad como Rosario, por ejemplo. Porque no es fácil, ¿no es cierto? Es decir, policía sí, policía no, justicia sí, justicia no, impuestos sí, impuestos no, qué impuestos, qué no impuestos. Es todo un tema difícil, pero no encontré ninguno que me diga, mira, mi ideal de autonomía es tal. Entonces, hasta donde me imagino, puede ser que la Constitución diga, mira, te doy autonomía, arreglátela, y que cada ciudad lo debata. Sí, hay cierto grado de autonomía acá. La realidad es que estamos trabajando en un área muy específica y donde hasta hace, no me quiero equivocar, pero 2 o 3 semanas hubo un fallo de la Corte al respecto, con lo cual los debates jurídicos son muy amplios. En principio, Santa Fe tiene la manda de ajustarse a la ley nacional, digo, constitucionalmente hablando, porque luego hay cosas que se resuelven a través de leyes. Entonces, no es la intención ir mucho más allá de la manda constitucional nacional, pero hay situaciones que deben luego resolverse a través de leyes. Se pretende implementar en la Constitución hasta los límites. Pensemos que hoy la única, entre comillas, ciudad, por ejemplo, con policía propia, es ciudad autónoma, pero eso vino de la Constitución Nacional, no vino, digo, crearla como una provincia más, no vino de la Constitución de Buenos Aires, sino de la Nacional. Entonces, por eso decía que uno de los temas más álgidos, porque realmente en 31 años la jurisprudencia y la doctrina es muy amplia, pero todo va a ser adaptado a las necesidades de Santa Fe. En ninguna instancia la pretensión es copiar y pegar de otra situación. Ujú, ujú. Lucía, hablemos un poquito de algo que te queda o te deja un poquito más cerca de tu función actual. ¿Va a haber alguna disposición para lo que es Poder Judicial, MPA? ¿Hay algo pensado que tenga que ver con la Constitución y esos poderes, esos organismos? Sí, por supuesto, en realidad relacionado con la justicia y la seguridad, hay muchas disposiciones, desde por primera vez dejar como derecho de los ciudadanos santafesinos la seguridad, establecer la ficha limpia desde una perspectiva de quiénes queremos, cómo queremos esa justicia, cómo queremos luego esos poderes del Estado. Y por supuesto está habilitado desde la conformación de la Corte hasta poder, digo habilitado porque no hay un artículo que lo nombre ahora, con lo cual sería una incorporación, evaluar las instancias del MPA y de la defensa, digo, del MPA como la Fiscalía y del SPDP como la Defensa Pública. Ellos tienen un planteo que va absolutamente por la instancia extrapoder, muy similar a Nación, pero digamos, las evaluaciones son amplias, sobre todo porque lo que entendemos que se debe garantizar son los servicios. Quiero decir, que exista un servicio de defensa y sobre todo que exista una fiscalía con todas las facultades para investigar y que la impunidad no sea una posibilidad en Santa Fe. Por supuesto, esto de la mano con el derecho a la seguridad y las facultades del gobernador para conducir esto, porque la gente lo ha elegido para conducir su seguridad también. Ujú. El tema de ficha limpia, antes que empiece a funcionar ficha limpia en Santa Fe, tendrá que empezar a funcionar la justicia y a poder investigar a los corruptos, porque hasta acá no hay muchos corruptos que puedan haber sido investigados, por lo tanto, lo de ficha limpia queda en la teoría nada más, Lucía, porque cada vez que la justicia quiso avanzar sobre algunos actores políticos que podían estar involucrados en cuestiones raras, encontraron un tope, encontraron un freno, por lo tanto lo de ficha limpia quedaría solo como una cuestión decorativa, si no cambia. Y entonces te pregunto, el tema fueros,
está contemplado, lo he escuchado en la campaña, está contemplado fueros afuera, ¿o no? Exactamente. Por supuesto, tiene que ir no solo en sí mismo por la ficha limpia, que de alguna manera es un impedimento de ingreso, sino por la necesidad de investigar lo que está ocurriendo una vez que la persona ingresó. Entonces, eliminar los fueros de los procesos es esencial. Esto no significa que, digamos, un legislador tiene que tener miedo de lo que va a decir en el recinto respecto de sus opiniones, porque también sabemos que es un momento de opiniones fuertes, de palabras graves, donde se discuten temas de fondo. Ahora bien, la comisión de delitos no tiene que ver con el sano ejercicio de la función del legislador ni con el sano ejercicio de la política en general. Con lo cual, la eliminación de estos fueros, que yo diría que es la parte más antigua que nos quedó en la Constitución de Santa Fe, vemos que la nacional y el resto de las provincias son bastante diferentes y permiten la investigación, es una de las cosas que se va a eliminar. Teníamos una Constitución maravillosa, pero tenía algunas cosas que hoy han quedado absolutamente desfasadas. Es claro que en el 62 no pensábamos en un Ilia o en un Frondizi con corrupción. Hoy estamos en otra situación. Lucía, en cuanto a la composición de la Cámara de Diputados, la de senadores es más nítida. La de diputados tiene esta historia de que el que gana se lleva la mayoría y el resto reparte. ¿Sobre eso va a haber alguna modificación? Eso es uno de los temas también habilitados. Digo, también habilitados porque la ley de necesidad de reforma no hace una manda directa a qué debe ponerse. Digo, no es el núcleo de coincidencias básicas del 94. Entonces, son temas habilitados donde la propuesta de Unidos tiene que ver con un mejor sistema de proporcionalidad. Porque más allá de que cuando Poder Ejecutivo y Poder Legislativo están amalgamados, también hay situaciones donde están completamente separados. Y lo cierto es que la sociedad no puede ser víctima de esto. Entonces, la importancia de los consensos es algo que debe sostenerse y trabajarse. Pensemos actualmente, ayer aprobamos el reglamento por unanimidad, aún teniendo unidos una mayoría suficiente para aprobarlo sin esa unanimidad. Ujú. Entonces, toda la Constitución está pensada desde la perspectiva de los consensos y las ganancias como derechos adquiridos de la sociedad santafesina. Lucía, mucha suerte, muchas gracias por la conversación. Muchísimas gracias. Hasta Nos vemos, luego. adiós, hasta luego. Bueno, Lucía Masneri es secretaria de Asuntos Penales de Santa Fe, pero en este caso conversábamos con ella como convencional constituyente, ya está en funciones, empiezan los debates ahora. Hay algunos temas que son interesantes ver cómo se resuelven y también son interesantes los debates propiamente dichos. Probablemente sean más interesantes los debates que cómo termine, porque ya en algunos casos se sabe cómo va a terminar alguna de las discusiones. Bueno,